Cuando muchos presentadores, muchos ponentes trabajan juntos en un seminario, es difícil evitar que se repitan determinados aspectos. Sé que algunas de las cosas que voy a mencionar aquí ya han sido mencionadas, así que voy a tratar de ser más breve cuando vea que ya han escuchado esos matices o esos elementos acerca del tema. De hecho, voy a hacer 3 presentaciones. Una es sobre la documentación técnica. Empezaré por ahí. Después hablaré de los requisitos de los compuestos químicos y después hablaré de la valoración de seguridad. Me han dado 2 horas. Puede que parezca mucho tiempo, pero me temo que podría hablar durante un día entero. Voy a tratar de hacerlo en 2 horas y dejar algo de tiempo también para preguntas que me quieran plantear. Si hablo demasiado rápido o si consideran que la presentación es demasiado rápida, por favor, interrúmpanme y pídanme clarificaciones. Ya hemos oído hablar de que la nueva directiva tiene algunas definiciones y obligaciones muy claras para los fabricantes, para los distribuidores, para los representantes, etcétera, para todos los puntos. Y también tenemos algunos requisitos en cuanto a la documentación técnica, la declaración de conformidad, la valoración de seguridad. Tenemos también algunos requisitos que son bastante más requisitos que en la antigua directiva y en particular en lo relativo a los productos químicos es mucho más estricta. Por eso vamos a ver estas 3 áreas de la directiva. En cuanto a la documentación técnica, es la obligación del fabricante redactar toda la documentación técnica y no puede delegar esta obligación en nadie. Por supuesto, puede utilizar los servicios de terceros para que le asistan, para que le den ayuda en la elaboración de la documentación técnica, porque, por ejemplo, esa documentación técnica tiene que también tener informes de pruebas realizadas que pueden haber sido realizadas por terceros, pero es el fabricante quien tiene que elaborar esos documentos y firmarlos. Y esto es así porque queremos que todos los datos relevantes estén presentes para asegurarnos de que todos los juguetes son seguros y cumplen con los requisitos. Y todo esto tiene que estar en la documentación técnica. El requisito es que tiene que estar en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Por lo tanto, ustedes podrían tener su documentación completa en inglés, en español o en algún otro idioma de la Unión Europea. Pero las autoridades tienen siempre la posibilidad de solicitar una traducción de toda la documentación o simplemente de las partes relevantes. Y la directiva establece que tienen ustedes 30 días para presentar la documentación técnica cuando se les hace una petición de dicha documentación. Esto significa que la documentación técnica no tiene por qué estar impresa en papel, sino que la pueden tener en formato electrónico, lo pueden tener en distintos sistemas dentro de su empresa, pero en esos 30 días tienen ustedes que ser capaces de compilar toda esa información solicitada. Si las autoridades consideran que su producto plantea un riesgo importante, entonces pueden solicitar que esa documentación sea entregada en un periodo más corto que esos 30 días. Esto es algo distinto de la declaración de conformidad, porque la declaración de conformidad tiene que estar disponible antes de que el producto sea lanzado al mercado en todos los idiomas relevantes. Por lo tanto, tienen que tener la declaración de conformidad en español para el mercado español. Si venden ustedes en Francia, también lo tienen que tener en francés. Si lo hicieran en Suecia, tendrían que tenerlo en sueco. Y no hay un periodo de tiempo estipulado para la presentación de la declaración de conformidad. Debería estar disponible de forma automática, por así decirlo. Y cuando hablamos de los 10 años, es importante recordar que esto es de aplicación para la última muestra del producto. Es decir, si ustedes llevan vendiendo el mismo juguete durante los últimos 10 años, la obligación de mantener la documentación se inicia cuando empiezan a vender la muestra final de ese juguete en el mercado. Hemos visto, nos han hecho un resumen acerca de lo que debe contener la documentación técnica, pero yo voy a hablar de todos y cada uno de los elementos de la documentación técnica. Es el anexo 4 de la directiva.
Y tenemos también una guía que está en sus pendrives que explica en gran detalle todos esos requisitos, pero ahora los vamos a revisar también. Hay una cosa que normalmente trato de explicar antes de entrar en detalle, porque utilizamos algunas expresiones que son importantes y hemos de comprender. Una de esas expresiones es la de las normas armonizadas. Las normas armonizadas son las normas que han sido desarrolladas por las organizaciones de normalización europeas bajo el mandato de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea les pide a las organizaciones de normalización que elaboren una norma para, por ejemplo, no sé, los riesgos mecánicos o eléctricos de los juguetes. Cuando esa norma ha sido publicada por la organización de normalización, se considera una norma armonizada, porque todos los miembros de las organizaciones de normalización europeas están obligadas a implementar una norma publicada como si fuera norma nacional. El siguiente paso es que las organizaciones de normalización han de enviar estas normas a la Comisión Europea con una solicitud de que se referencie en el boletín oficial dicha norma. Si la Comisión Europea considera que la norma es conforme a los requisitos de seguridad de la directiva, entonces publicarán la norma y desde esa fecha la norma dará esa presunción de conformidad con la directiva. Eso significa que si cumplen ustedes con la norma, se entiende que cumplen ustedes también con la directiva para los temas cubiertos por dicha norma. Otra expresión que utilizamos, y pueden verla en el punto 7 de la diapositiva, son los módulos. Tenemos módulos que están especificados en una normativa distinta que describen cómo ha de hacerse la valoración de conformidad. Y para los juguetes tenemos dos caminos, dos formas de hacerlo. O bien ustedes como fabricantes deciden cumplir con las normas armonizadas, ponen la marca en sus productos, los lanzan en el mercado y después tienen un proceso para controlar que su producción en serie es conforme con el producto que ustedes han aprobado, por así decirlo. Y la otra opción es, si ustedes no utilizan las normas armonizadas o si no existen normas armonizadas, entonces ustedes tendrían que utilizar una institución autorizada, un tercero, que aprobará sus productos mediante un certificado de comprobación, y en ese caso también necesitarán tener un proceso establecido para asegurar la conformidad de su producción en serie. Si ustedes utilizan el primer procedimiento, que es la autoverificación, por así decirlo, ese es el módulo A, y si utilizan a un tercero, a una institución que certifique sus juguetes, además de su control de producción en serie, esos serían los módulos B y C. Bien, deberían saber que deberían apuntar esta dirección de página web o deberían buscarlo en su pendrive, porque este documento de la documentación técnica les da todas las explicaciones que podrían serles necesarias más adelante. Bien, el primer elemento en los documentos técnicos es lo que se llama la descripción detallada del diseño y la fabricación, que incluye una lista de componentes y materiales, así como las hojas con los detalles técnicos. Vamos a ver primero lo que es la descripción detallada. Una lista de materiales es un requisito de la directiva. Hay que presentar una lista de los materiales utilizados. Esto es lo que llamamos normalmente el Bill of Materials, el BOM, que sería la lista de materiales. En cambio, la de sustancias o compuestos, la lista de compuestos no es un requisito de la documentación técnica, pero más adelante hablaremos de la valoración de seguridad y, por lo tanto, podemos concluir que es muy útil tener también una lista de compuestos o de sustancias, aunque no es un requisito formal. También se espera de ustedes que tengan una foto de su producto, que tenga una buena resolución que permita la identificación de su producto, una imagen también del empaquetado, es decir, que si hay alguna alerta, si hay alguna advertencia, si alguna instrucción se puedan identificar. También hay que hablar de para qué edades está dirigido ese juguete, porque saben que las distintas normas tienen distintos requisitos dependiendo del público diana al que esté dirigido. No serán los mismos requisitos mecánicos para juguetes para niños de
de 3 años que si son para niños de más de 6 años. Algunos requisitos no serán de aplicación. Por eso es importante que documenten la edad a la que está dirigida el producto. Y también, como hemos oído decir antes, hay que hablar del uso para el que está intencionado el juguete. Hay que considerar el uso que a lo mejor ustedes no tenían como objetivo, pero que podría darse. A lo mejor ustedes pensaron en utilizarlo de puertas adentro, pero a lo mejor el producto lo usan en el exterior. Tienen que tenerlo en cuenta. También el proceso de fabricación. Esto es algo que deberían describir y puede incluir, por ejemplo, una declaración sencilla como cortar, moldear, cualquier procedimiento que haya sido utilizado, como por ejemplo fundición para la fabricación del producto. La siguiente parte del primer requisito es que deberían poder presentar la lista de los productos químicos utilizados para la creación del juguete. Este es un requisito muy difícil porque la Directiva de Seguridad de Juguetes no limita esta obligación y, por lo tanto, en el documento que les damos como guía, hemos especificado que esta obligación tan solo se da cuando la normativa REACH les pida que tengan una hoja o una documentación sobre seguridad. Cuando incluyan solventes, por ejemplo, habría que incluir esa lista de seguridad. Pero sabemos que a veces la cadena de proveedores es muy larga y entonces a lo mejor ustedes están comprando un producto que viene de distintos puntos. A lo mejor la parte textil del juguete viene de un lugar, pero el teñido del tejido viene de otro punto dentro de esa cadena. Y a lo mejor ellos sí que utilizaron un producto químico y el problema es que la directiva no limita su obligación. Así que aquí, de nuevo, esto puede ser algo difícil de obtener, pero es muy útil cuando hacemos nuestra valoración de la seguridad de los productos químicos, porque esta lista nos mostrará qué productos químicos han sido utilizados para la elaboración del juguete. En segundo lugar, tenemos también la valoración de seguridad, pero vamos a hablar de ello más adelante, así que simplemente pasaremos al tercer elemento, que es la descripción del procedimiento de valoración de conformidad. Les he mencionado ya que tenemos dos caminos. Tenemos la autoverificación o bien la verificación realizada por terceros. La verificación realizada por terceros solamente es solicitada si ustedes no utilizan las normas armonizadas, o bien porque deseen no hacerlo o porque no haya una norma armonizada para dicho producto. Pero aquí tenemos una especie de rareza, porque para los riesgos mecánicos y físicos, durante mucho tiempo está muy bien reconocido que si las normas no cubrían los riesgos que presenta su producto, tendrían siempre que solicitar ayuda de una institución autorizada. Por ejemplo, los imanes han sido un ejemplo esta mañana. Hubo una época en la que no había normas para los imanes, pero sabíamos que los imanes podían suponer un riesgo. Entonces, sabíamos que hay productos en los que hay imanes que deberían poder recibir la aprobación por estas autoridades reconocidas. Pero ahora tenemos normas para los imanes, pero ese es un ejemplo de un caso en el que una norma no lo cubre todo. Pero si pensamos en la parte de los compuestos químicos, sabemos que no tenemos ninguna norma para los riesgos microbiológicos o para los peligros de radioactividad. Tenemos normas para los compuestos orgánicos, pero nunca se ha publicado una referencia para esas normas en el boletín oficial. Por lo tanto, si ustedes siguiesen el procedimiento formal, podrían decir que tan pronto como un producto presenta un peligro microbiológico o si hay algún tipo de compuesto orgánico incluido, entonces tendrían que tener una aprobación rápida por parte de uno de los organismos autorizados. Pero ese es un sistema muy difícil de hacer que funcione, por eso no lo hacemos de esta manera. Y no les puedo explicar esto de mejor manera, pero generalmente se acepta que para determinados riesgos no hay normas y en su lugar habrá que utilizar la valoración de seguridad para comprobar y demostrar que su producto no presenta riesgos. En el caso de la autoverificación, no hay obligación de contar con un tercero. También oímos esta mañana que el procedimiento normal es que se utilizaría un laboratorio certificado
Pero para un producto muy sencillo podrían aplicar las normas de forma interna. Hay algunas pruebas que pueden hacer ustedes internamente que son muy sencillas, por lo tanto no hay una obligación legal de utilizar a un tercero, aunque a menudo se recomienda contar con un tercero y de hecho es la forma en que se suele hacer. Bien, lo que tiene que hacer el fabricante es realizar este análisis de riesgo, esta valoración de riesgo y solicitar tests y controles y después monitorizar el cumplimiento de ese producto en la producción en serie. Y las verificaciones de terceros obligatorias solamente se solicitan cuando no están aplicando las normas armonizadas y cuando tienen la obligación de utilizar a una institución autorizada y cuando tienen que tener también un certificado antes de poder lanzar el producto al mercado. El siguiente elemento en la documentación técnica es la copia de la declaración de la Unión Europea de conformidad. Y esto es también una obligación para el importador. Ellos también tienen que tener esta declaración de conformidad de la Unión Europea. Y tienen que utilizar la estructura modelo presentada en la Directiva para la Seguridad de Juguetes que mencionamos anteriormente, que tiene que presentarse en los idiomas en los que ustedes venderán los productos. Y también existe la posibilidad de combinar distintas declaraciones de conformidad. Si ustedes producen, por ejemplo, un juguete en 3 tamaños diferentes, pueden tener una declaración de conformidad especificando los tres tamaños o las 3 variedades de dicho juguete. Básicamente, podrían tener una declaración también para productos que difieren los unos de los otros, pero se convierte en algo complicado, porque cada vez que hace un cambio en uno de los juguetes, o si cambia una de las normas, o si cambia algo de la legislación, no quieren tener que actualizar la declaración de conformidad para todos los juguetes. Por eso es más fácil tener una declaración de conformidad para un número limitado de productos. Y la estructura modelo es la mostrada aquí en la pantalla y es bastante sencilla, tiene 8 puntos y por último la firma del fabricante. Y en la página web de la Comisión, y la verdad es que no sé si también en nuestro USB lo encontrarán, hay traducciones de esta estructura y las partes que tienen que rellenar son simplemente cifras, números, el nombre del producto, el número del producto, etcétera. Así que no tienen que elaborar, no tienen que crear sus propias traducciones porque están disponibles. La Comisión pone a su disposición traducciones de dicho documento. Y en cuanto a la documentación técnica, también tienen que incluir las direcciones de los lugares en los que se ha fabricado y almacenado el juguete. Y esto es independientemente de dónde se haya dado la fabricación o de dónde se haya almacenado el producto, ya sea dentro o fuera de la Unión Europea, siguen teniendo que incluir la dirección del fabricante, el lugar de almacenaje y el lugar de fabricación. Si han utilizado una autoridad certificada, tienen que incluir también los documentos que les enviaron a dicha institución en su carpeta técnica. Si han utilizado este procedimiento, sabrán cuáles son esos documentos. Sabrán cuáles son, pero esos documentos son los documentos que tienen que proporcionar. El siguiente elemento son todos los informes de pruebas realizadas y la descripción de cómo se han asegurado de que su producción en serie sea conforme, sea de conformidad. Entonces tienen que presentar todos sus informes de pruebas y por escrito tienen que describir cómo su producción en serie asegura la conformidad. Puede ser una explicación sencilla, como por ejemplo se ha implementado el ISO 9000, o pueden a lo mejor directamente decir que toman muestras de vez en cuando para comprobar algunos aspectos de su producto para asegurar que la variación en la producción no pueda causar un problema de seguridad. Cuando nos referimos a los estándares, deberíamos asegurarnos de que estamos refiriéndonos a la última versión. Como ya saben, las normas son actualizadas constantemente. Ahora mismo tenemos la EI 7170 del 2011, pero sabemos que dentro de un año más o menos habrá modificaciones publicadas para dicha norma y si esas modificaciones afectan a su producto, por ejemplo, digamos que tienen ustedes un juguete que hace sonidos.
Sabemos que el año que viene habrá modificaciones que cambiarán los requisitos para los temas de acústica y entonces tendrán que comprobar si sus productos se ven afectados por esas modificaciones y tendrán que referirse a la versión modificada de la norma, que a lo mejor será la 71.110 más modificación 1 del 2013. Esa es información que hay que actualizar. Y este último elemento de la documentación técnica es la siguiente. Si ustedes han recibido un certificado de tipo C, tienen que describir cómo han asegurado la conformidad de su producción en serie. Y esta es la dirección donde pueden encontrar mucha información, la mayoría de la cual está ya en su pendrive, en la memoria USB que les hemos proporcionado. Bien, pasemos a la siguiente presentación. Compuestos químicos. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los requisitos químicos. La razón por la que... No sé si tenemos alguna pregunta, perdón. Bueno, yo soy Sandra Segura, trabajo en AIJU. Y lamento, pero le voy a preguntar en castellano. Quería preguntarle, usted ha comentado que la declaración CE de conformidad se puede elaborar para varios productos diferentes. Cuando yo leí la guía interpreté que sí, se puede elaborar para varios productos diferentes siempre que cumplan las mismas normas, por ejemplo. ¿Esto realmente es así? Porque yo había entendido que, por ejemplo, si se venden en un conjunto, aunque vendas un muñeco y un coche eléctrico, puedes hacer una misma declaración de conformidad, pero si vendes cada producto por separado, necesitas, o sería más sencillo hacer una para cada uno, porque las mismas normas no serían de aplicación en los dos productos. Sí, es correcto. No podrían tener una declaración de conformidad para dos productos totalmente distintos. Y también la pregunta aquí es, ¿cuál es el producto? La descripción práctica sería el número del artículo, lo que significa que a lo mejor podemos vender un kit con a lo mejor distintos juguetes. Por ejemplo, tenemos una sartén, tenemos una espumadera, tenemos cosas de cocinita y podemos también vender esos tres productos de forma separada y entonces tendrían un número de artículo diferente. Por eso hay que ser práctico cuando pensamos en cómo vamos a redactar nuestras declaraciones de conformidad. Pero normalmente el motivo por el que queremos un código de identificación en el juguete es para poderlo unir a nuestra declaración de conformidad. Entonces, el mismo código que está en el juguete tiene que estar en la declaración de conformidad para poder confirmar que esta declaración corresponde a este juguete. Y eso podría ser complicado en casos en los que se vende distintas cosas empaquetadas en el mismo kit o también lo vendemos de forma separada. Por eso, la guía explica claramente, por ejemplo, el ejemplo de la declaración de conformidad para distintos elementos, como por ejemplo el mismo peluche pero de tres tamaños o el mismo coche de distintos colores. Tenemos lo mismo pero con distintas tallas o lo mismo con distintos colores. Ahí podemos combinar las declaraciones de conformidad. Ese sería el mejor ejemplo. Así que la razón por la que hemos seleccionado los requisitos químicos es porque aquí es donde se han producido los principales cambios en cuanto a los requisitos de seguridad, ya que las normativas son documentos vivos, ya que la directiva anterior era de 1998, las normativas se han actualizado desde entonces, 1998 hasta 2011. En muchos de los casos lo que hacía la directiva era actualizarse al mismo nivel que se actualizaban las normativas. Así que para los requisitos mecánicos o físicos había una serie de puntos en los que había una gran diferencia respecto a la antigua directiva. Pero en el caso de los requisitos químicos, las normas no han sido actualizadas desde los 90. Así que por lo tanto se han producido una serie de grandes cambios a los que tenemos que prestar atención. Y vamos a ir a ello.
Aquí os relato, os hago un breve resumen. Vamos a ir por cada uno de los puntos. Tenemos un requisito general en esta directiva que establece básicamente que los productos deben ser seguros, es decir, los juguetes deben de ser seguros. Bajo los requisitos químicos tenemos una serie de requisitos que dicen que los juguetes no deben de presentar ningún riesgo que afecte a la salud debido a su exposición a ciertas sustancias químicas en los juguetes durante su uso. Si cumplimos con el resto de los requisitos específicos, todavía hay un marco, un requisito de marcos que dice que esos productos tienen que ser químicamente seguros. El siguiente requisito es que el juguete debe también cumplir con el resto de legislación de regulación de la Unión Europea. El mejor ejemplo podría ser el reglamento REACH, en el que en el anexo 7 tenemos una serie de requisitos específicos para los juguetes, pues como puede ser el contacto, los riesgos que puede tener el contacto a ciertos plásticos, al cuero, al benceno, al níquel, si hay un uso prolongado, un contacto prolongado de la piel. Es decir, que esto es parte de la legislación, reglamentos que también tenemos que cumplir. La regulación sobre el etiquetaje, el embalaje y sobre sus sustancias y mezclas también es parte de la legislación con la que tenemos que cumplir y que tenemos que respetar. Tenemos también la directiva RoHS para productos electrónicos que limita el uso de 6 sustancias. Todos estos son ejemplos de normativas, de leyes, de reglamentos que no son específicos solo para los juguetes, pero sí que cumplen o que abarcan y se aplican a los juguetes, así que son aspectos que tenemos que recordar. Después tenemos un requisito general sobre ciertas sustancias. Vamos a prestar mayor atención a esto. Tenemos 55 sustancias aromáticas y después 11 donde se especifican ciertos requisitos químicos. La nueva directiva establece que tenemos que cumplir con la normativa sobre cosméticos. En cuanto a los límites de migración, en la antigua directiva, esta especificaba que había restricción para 18 sustancias. Ahora tenemos 19. Se divide entre 3 categorías distintas de materiales, dependiendo del tipo de material, ya que se puede producir distintos límites de migración. Y también tenemos otros requisitos para juguetes destinados a niños con edades menores de 3 años, inferiores a 3 años, y también juguetes accionados por boca o cuyo uso va a implicar la boca. Tenemos la obligación de cumplir, igual que en la legislación anterior, con otros reglamentos de la Unión Europea. Es muy importante tener en cuenta los reglamentos generales sobre químicos y los reglamentos específicos sobre químicos, ya que si una autoridad cree que un producto cumple todos los estándares, pero todavía presenta un riesgo, esta autoridad puede siempre referirse a ese requisito general sobre ese producto y decir, bueno, pues esta normativa no es suficiente, no es un producto seguro y no cumple con el requisito de seguridad general. Hay otro punto que ya se ha mencionado aquí esta mañana. Los requisitos químicos en sí mismos no van a entrar en vigor hasta julio de 2013. Así que tenemos... Perdón. Ya os he mencionado que la valoración de seguridad, que incluye la valoración de seguridad de peligros, entrará en vigor en junio del año 2013. Esta es una lista de otras directivas o regulaciones que podrían aplicarse también a los juguetes y que también necesitamos cumplir. Una vez más, una lista bastante larga, bastante extensa, pero creo que es bastante interesante, ya que cuando hablamos con otros sectores del mercado, pienso que creen que el sector de los juguetes es el sector más regulado, donde hay más normativas, ya que tenemos regulaciones específicas específicas que tenemos que cumplir dentro de este sector, regulaciones relativas al juguete, pero también hay que cumplir con el resto de normativas de la Unión Europea.
Si prestamos atención a las prohibiciones de esas sustancias tóxicas, esas sustancias denominadas CMR, hay una serie de sustancias clasificadas bajo este acrónimo, que son generalmente sustancias carcinogénicas o que pueden suponer un daño para la reproducción. Las podemos clasificar en 1A y 1B o 2. Pueden afectar o ser tóxicas, pueden afectar a la reproducción. En el caso de la categoría 1B hay una alta sospecha y la categoría 2 es un nivel inferior. Es decir, que hay unos requisitos muy bien definidos, muy bien descritos para clasificar estas tres categorías. Por lo tanto, es un modo muy fácil de decir si esta categoría pertenece a 1A, cuando existe el peligro realmente, 1B, cuando hay sospecha, y 2, cuando hay un nivel bajo. Generalmente la sustancia se produce cuando hay un contacto excesivo, una exposición excesiva, una presencia excesiva en ese juguete. Las directivas también mencionan las partes distinguibles del juguete microestructuralmente, y esto se puede comparar con el material homogéneo. Por ejemplo, podemos prestar atención o imaginad un manillar o el cuadro de una bici. Puede ser algo homogéneo, algo compacto, pero puede haber distintos materiales, como puede ser plástico, algún tipo de metal. Todos esos partes individuales de ese manillar o de ese sillín de la bici pueden considerarse partes estructuralmente distinguibles. Por ejemplo, si prestamos en la cobertura de un juguete, esa cobertura de ese juguete es una parte estructuralmente distinguible y se aplican, por lo tanto, los requisitos tanto a esa cobertura como a cualquier otra parte accesible para el niño. Esta es un breve aspecto técnico que quería mencionar, que sería la regulación CLP. Es el único modo de valorar peligros de sustancias peligrosas, de químicos. Va a entrar en vigor en junio de 2015. Hasta entonces podemos seguir utilizando las regulaciones que aparecen en la antigua directiva. Ahora vamos a tener un sistema de categorización distinto. Hasta ahora hemos tenido 1A, 1B y 2. A partir de ahora me voy a referir a esta categorización de CLP 1A, 1B y 2. Podemos ver las razones de por qué esta nueva clasificación. Hay una serie de exenciones a las disposiciones de esas sustancias peligrosas o tóxicas CMR. Una es que esta regulación de CLP, que es la clasificación y embalaje, establece ciertos niveles o valores limitados en altas concentraciones. Por ejemplo, sustancias tóxicas para la reproducción, categoría 2, se permite siempre que sea inferior esa cantidad al 3%. En el caso de la categoría 1A, el mismo límite es 1%. Si el juguete contiene una de estas sustancias, una concentración inferior a estos límites, está permitido. A esa escala o categorización de CLP quizá no se pueda utilizar, pero está permitido. Si se utiliza en exceso en muchos materiales, también está permitido, incluso si tenemos alguna parte maleable que no es accesible en ese producto, a pesar de que haya un tipo de sustancia incluida en esa categorización de CMR. La inaccesibilidad también hace referencia a la inhalación. Si la sustancia puede accederse o puede inhalarse, se considera accesible, ya que se puede respirar, puede haber un contacto físico. La directiva también permite o nos da un apéndice denominado apéndice A, que incluye las exenciones a estos requisitos de sustancias CMR. Las sustancias pueden estar incluidas en una lista bajo una serie de circunstancias especiales. Hay una posibilidad, por ejemplo, para la industria de encontrar la aplicación de ciertas sustancias que estén exentas de otro tipo de aplicación, de otra normativa. Las condiciones para excluir categoría 1A o 1B de las sustancias CMR es distinto para excluir categoría 2 de sustancias CMR. Básicamente, tiene que demostrarse por un comité científico que es seguro y que esta sustancia no está prohibida por el reglamento REACH.
Una aplicación ya se ha publicado, ya se ha solicitado por la industria. Una vez que la directiva ya excluye el níquel en acero inoxidable, el níquel es una sustancia CMR de categoría 2, pero la nueva directiva establece que el níquel en el acero inoxidable se puede utilizar. Sin embargo, hemos utilizado níquel en otras aplicaciones o en otros productos importantes, especialmente para materiales conductores de electricidad, como por ejemplo las vías de un tren eléctrico, que estas vías están cubiertas con una aleación de níquel. También para otro tipo de juguetes electrónicos que también tienen coberturas de níquel. Por lo tanto, la industria del juguete ha solicitado la exención del níquel, la exclusión del níquel cuando éste se utilice en productos o en superficies conductoras de electricidad. Estamos esperando la aprobación de esta solicitud, que es esencial para producir este tipo de trenes eléctricos, por ejemplo. Esto me sirve para demostraros que si podemos demostrar que una sustancia es segura dentro de un juguete determinado, se puede solicitar una exención, una exclusión de esa sustancia. El níquel en acero inoxidable es uno de esos ejemplos. Tenemos también que ser conscientes de que el níquel en otro tipo de materiales no se excluye, ya que el reglamento REACH tiene el requisito de un uso prolongado, un contacto prolongado por la piel, un contacto prolongado cutáneo. Y, por lo tanto, no se puede excluir de los requisitos, ya que no está con aleación de acero inoxidable y no se utiliza con fines de conducción de electricidad. Por lo tanto, las exclusiones, las exenciones solamente se destinan a aplicaciones muy concretas de cada sustancia. Otra exención de esa prohibición de sustancias CMR es para materiales que se han aprobado en función de la legislación de sustancias en alimentos. Por lo tanto, tenemos una serie de sustancias que están incluidas en una lista positiva de sustancias que podemos utilizar. Imaginad, por ejemplo, un material de plástico que cumple la legislación de sustancias en alimentos. Por lo tanto, podemos utilizar esa sustancia nosotros también en nuestros juguetes. También tenemos algo que denominamos apéndice C en la nueva directiva. Este apéndice va a permitir un listado de una serie de límites o de unos valores limitados más estrictos de lo que aparecían en la directiva anterior. Hay juguetes destinados a niños inferiores de 3 años que necesitan unos requisitos mucho más estrictos que los dados por esa clasificación que yo he denominado CLP, de clasificación y de embalaje. Esos requisitos aparecen en este apéndice C. De momento, ese apéndice C no está tan lleno como debiera, por lo tanto, estamos abiertos a cualquier solicitud que pueda venir de vuestra parte para completar ese apéndice C. Tenemos requisitos específicos sobre procesos de migración, es decir, que hay sustancias, como sabéis, que en el caso de juguetes destinados a niños menores de 3 años y juguetes accionados por boca, tienen que aplicarse. Es un material muy sensible, imaginad siliconas, en los que habría que aplicar requisitos incluidos en esta lista y una serie de normas sobre cómo hacer las pruebas o los ensayos sobre la migración de ciertas sustancias y materiales. Después tenemos el punto 9, que básicamente establece que la Comisión debe evaluar sistemáticamente y regularmente todos los requisitos de esta sección y ver si son los suficientes y si han actualizado y cómo actualizarlos, sobre todo en el caso de los juguetes. Después tenemos el punto 11, que es la prohibición de ciertas fragancias o aromas. Únicamente establece una lista con 15 fragancias que no deben utilizarse en juguetes, digamos que en ciertos valores o en ciertos niveles, pero hay otras 11 sustancias que podríamos utilizar solo si etiquetamos o marcamos nuestro producto con una advertencia concreta y específica que haga referencia a su uso. A continuación tenemos una serie de derogaciones específicas también sobre los requisitos
requisitos de fragancias y de aromas. Muchas veces los niños utilizan juguetes, o hay juguetes destinados a niños para distinguir olores, o juguetes destinados a fabricar algún tipo de alimento, o juguetes cosméticos. Son juguetes muy específicos, y en estos casos estamos o podemos utilizar una serie de sustancias prohibidas en otros casos, pero que aquí los podemos utilizar siempre y cuando coloquemos un marcaje, una etiqueta en nuestro producto. Después tenemos los límites de migración. Como yo os he mencionado, hay una lista de 19 sustancias, hay 3 categorías de materiales, y la razón por la que tenemos distintos límites es que si tenemos, por ejemplo, un juguete hecho de un fluido o de un líquido, un niño podría verse tentado a beberlo, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos otro juguete que se ha raspado, que se pueda desprender, pues el niño también lo podría echar ese polvito en agua y de nuevo tomarlo. Así que tenemos una serie de regulaciones en función de 3 clases distintas de materiales. Todos los límites se han probado, se han realizado en función de una serie de cálculos científicos. Si, por ejemplo, un niño bebe 100 mililitros de ese líquido cada día, incluso así no entrañaría ningún peligro para su salud, por ejemplo. O si come un trocito de pegatina o de pintura que se ha desprendido del juguete, X cantidad al día, incluso así ese juguete o esa sustancia sería seguro. Hay algunas partes que podrían cambiarse en esta directiva por parte de la Unión Europea y algunos de los Estados miembros. La Comisión ya ha publicado una enmienda a esta directiva, un cambio en la que el nivel de migración de cadmio ha cambiado, se ha modificado. Los cambios que se han publicado antes de la entrada en vigor de la directiva respecto a los requisitos químicos están ahí. También esperamos que cambie el nivel del bario, también el plomo. Van a bajar los niveles probablemente de estas 2 sustancias, así que tenemos que tener en cuenta que partes de la directiva que ya tenemos, como es un documento vivo, como ya os he mencionado, pueden cambiar dado a que está sometida a una serie de pruebas científicas que aún estamos esperando. En el caso de las categorías de los materiales, hay una serie de documentos guía que nos ayudan a cómo categorizar cada material. Y así ver dentro de cuál de los grupos entraría nuestro juguete. Podéis ver en esta diapositiva que es una tabla que nos ayudará a tomar la decisión, y podemos definir, por ejemplo, que un textil se considera, por ejemplo, un material de raspado, por ejemplo, o un material se puede clasificar dentro del cuero o del metal. Pero es muy importante categorizar el material utilizado de la forma correcta, porque si no vamos a aplicarle los valores de nivel erróneos. Esto era todo lo que os tenía que decir sobre los requisitos químicos. Creo que ha estado bastante claro, he tratado al menos de hacerlo de una forma bastante clara. De momento estamos esperando la renovación de algunas normativas, estamos esperando los resultados de algunas pruebas, algunos ensayos para los requisitos químicos. Para algunos juguetes en concreto, aunque hay otros, como puede ser los que ya he mencionado, cosméticos, juguetes olfativos, etcétera. Esperamos cambios para estos, pero no para el caso de fragancias y aromas. Tenemos alrededor de 100 sustancias que están bajo la lista de sustancias TMR, esas tóxicas y dañinas para la reproducción. Es imposible hacer pruebas de ensayo para todas ellas, así que por lo tanto confiamos en la declaración o en esa evaluación de seguridad por parte del fabricante. No tenemos espacio material ni tiempo para valorar todas las sustancias presentes en un juguete, así que las normativas, las normas nos ayudarán muchísimo para garantizar esa conformidad de ese juguete y el cumplimiento de todas las normativas cuando la directiva ya entre en vigor.